Me encanta partir nuestro programa con un panel de invitados espectacular y con mi súper compañero Cristian. Me encanta, sí. Oye, lo que pasa es que vamos a hablar de la cultura narco. Pero la cultura narco de hoy, ¿es la misma de antaño? Vamos a meternos en todo ese mundo, Cristian. Porque muchos han hablado de los lujos de los narcos de hoy. Antes era similar, hemos visto también los funerales narcos. Antes eran igual. Tenemos muchas preguntas, queremos respuestas. A la vuelta de la pausa, no se vayan, ¿eh? Ya comienza, no culpes a la noche. Bien, ya estamos de vuelta, pausa cortita y vamos a partir inmediatamente con este tema sobre las diferencias de la cultura narco, como le decíamos antes, la de hoy, la de ayer. Y tenemos también nuestro hashtag, que es... Narcos de ayer y hoy, NSN. Para que ustedes lo comenten a través de nuestras redes sociales. Cristian, en la semana pasada fue detenido el hijo Silva Soto, ¿no? El hijo del cabro Carrera. Carrera. Y en este caso es Mario Mateo. Mario Mateo, el hijo del cabro Carrera. Un hombre que fue detenido dentro de la llamada Operación One, de la Policía de Investigaciones, donde él no era el líder de esta organización criminal, que uno podría pensar que el hijo de un heredero narco, quizás el más famoso y poderoso y el primer narco chileno, iba a ser el líder y financista de una organización criminal vinculada al narcotráfico. Y no es así, porque este personaje, el hijo del cabro Carrera, estaba en la segunda línea de mando, era prácticamente el que conocía en la organización logística de cómo traficar la droga. Él no era el financista, él no ponía el dinero, pero sí tenía los nexos con los narcotraficantes para poder traer droga desde el norte de nuestro país y cruzando la frontera desde Perú y Bolivia para ingresarla a territorio nacional. ¿Y esos nexos, perdona, están solamente vinculados con Latinoamérica o también, por ejemplo, con Europa? Están vinculadas con Latinoamérica, pero no olvidemos que en nuestro país, hasta el momento, siempre la policía ha señalado que Chile es una especie de tránsito de la droga para posteriormente trasladarla por distintos medios, incluso vía aérea, a el viejo continente, a países de Europa. Bueno, tengo en mis manos este libro que es Matadero Franklin, donde Simón Soto a lo largo de 10 años estuvo haciendo una exhaustiva investigación, partiendo por el cabro Carrera, pero finalmente terminaste con todos los submundos del barrio Franklin. Pero preguntarte a ti, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención del personaje en esta investigación, Simón, narrador y también guionista que está esta noche con nosotros? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? El nombre del cabro Carrera era habitual, ¿no es cierto?, a fines de los 90, ¿no? Lo escuchábamos en las noticias, aparecía en los diarios, ¿no es cierto? Entonces era un personaje que nosotros conocíamos de mejor o peor forma, ¿no? ¿Por qué se llamaba así, perdón? Hay varios mitos con respecto al apodo. El que yo conozco es que era muy rápido, ¿no? Porque comenzó como lanza y eso requería que mucha habilidad para correr, entonces creo que era muy rápido y por eso la carrera, cabro Carrera era muy rápido. Aldo, tú lo conociste, ¿no? Sí, claro que lo conocí. ¿En serio? ¿En qué circunstancias? A ver, cuéntanos. Lo conocí él estando ya privado de libertad el año 98. Estaba privado de libertad en el penal de... específicamente en el penal de San Miguel, la antigua cárcel de San Miguel, que hoy día es cárcel de mujeres. Ahí tuve oportunidad de conversar con Mario Silva y compartir en varias oportunidades con él. ¿Y cómo lo definiría entonces? Porque muchas veces se habla de estos líderes que muchas veces son tipos muy carismáticos. ¿Era así o no? ¿Era distinto? Era un hombre extraordinariamente afable, muy gentil, muy generoso. Era un hombre muy querido. Yo recuerdo que al final del gimnasio donde eran las visitas, Cristian, se estaba sentado siempre don Mario, rodeado de un séquito de personas. Lo iba a ver toda su familia. E incluso los demás internos se acercaban a compartir con él. Y habían tarros con Milo, leche, qué sé yo. Él no podía comer muchas cosas porque era diabético. Y sufría de una serie de males. Pero compartía con todo el mundo. Por ejemplo, él veía, había una banca donde él veía que la visita no tenía para compartir, mandaba a dejar un par de sándwiches. Veía un niño que estaba compartiendo con un papá que quería dulce, le mandaba dulce. Lo mandaba a buscar. Venga para acá, mijito, le decía. Y sentaba a los niños en sus piernas. Era muy querido dentro del penal. ¿Lo estás pintando como el padre Hurtado, Aldo? ¿De qué estamos hablando? La única diferencia es que el padre Hurtado estaba en la iglesia y don Mario estaba en la cárcel, pues. Esa es la única diferencia. Pero era un hombre muy querido dentro de la unidad. O sea,
estoy dibujando al personaje como yo lo vi. Sí. O sea, un hombre extraordinario. Recuerdo una oportunidad que yo fui con mi hijo a la unidad penal y él lo llamó, le dijo, venga para acá, le dijo, ¿quiere Milo? Y me dijo que le dijeron, recuerdo, perdón, estoy hablando de una marca. Sí, No importa, da lo mismo. Es un clásico, así. Claro, quiero tal producto. Entonces le dijo, que era bueno para eso. Le dijo, ya, pues le dijo, venga para acá, mijito. Lo sentó aquí, le puso un vaso, él mismo le preparó con un termo, le preparó un sándwich, vamos comiendo sándwich y me dijo, métale, nada menos con Mario Silva. O sea, cómo dibujo yo al personaje, como yo lo conocí. Un hombre muy afable, muy carismático, muy querido entre la unidad. Pero también Simón, lo conversábamos antes, tú hablabas de la astucia del cabro O sea, Carrera. sin duda alguien que nunca aprendió a leer, por ejemplo, y que venía de un barrio muy popular, el barrio Matadero Franklin, ¿no? Que haya llegado a construir, no sé si decir imperio delictual, ¿no? Pero traficaba cocaína por Brasil hacia, ¿no? De Bolivia a Brasil hacia los Países Bajos, ¿no? Hacia Europa. Alguien que es capaz de llegar a construir eso, ¿no? A mí me parece que sin duda hay capacidad, ¿no? Como, ¿Y en qué año empieza él a desarrollar esta carrera, más o menos? ¿Sabes qué? Hay... Esta carrera. Carrera, Entre claro. comillas, claro. Que sí. claro. Cabro Carrera. O sea, siempre estuvo vinculado al mundo, ¿no es cierto?, ilícito. Primero como lanza, como delincuente común. El primer salto importante que él se pega es en el mundo de la hípica, ¿no? Las cartillas, que son las carreras al margen de la legalidad del club hípico, ¿no? Ahí además una pequeña primera fortuna y tiempo después viene ¿no es cierto?, el tema del narcotráfico, yo diría Sí. a fines de los años 60, por ahí, ¿no? Daniel Tape, que es ex general de Carabineros también, hablamos de la astucia. Me imagino que ustedes también lo sufrieron con esa astucia, ¿no? El partido como lanza. Sí, lo que ocurre es que hay que remontarse efectivamente a esa época de cuando él era muy joven, muy pequeño, pero también su contextura física, menuda, ágil, vivaz, y el sobrenombre, en el fondo, de Cabro Carrera. Hay alguna corriente que dice que viene de la policía, de Carabineros, porque él, cuando cometía los lanzazos, arrancaba y los carabineros seguían diciendo, ahí va el Cabro Carrera, hay que detener al Cabro Carrera. Y eso quedó en el ambiente del Matadero, Franklin. Él siempre se dedicó, tal como dice Simón, a los delitos de poca monta, y ahí es donde está quizás el reconocimiento, entre comillas, que podemos hacer como una persona de esas características, un niño que no tiene educación, que se mueve en un entorno complejo, llega a ser uno de los narcos más connotados en nuestro país. ¿Y eso en qué minuto es, Aldo? Que se mete al mundo del narcotráfico Bueno, ya A definitivamente. finales de los 60, ella sale del país, comienza a evolucionar en otro tipo de actividades, pero él nunca olvidó sus orígenes. ¿Ya? Y él siempre comentaba que el primer lanzazo siempre él corría a pata pelada, por cierto. A pata pelada, estamos hablando de la década 60, 50 y tanto, y él corría descalzo. Por las calles del Matadero, conocía a todos los vericuetos, se metía entre los pasillos, no lo podían pillar nunca. Era como un fantasma, aparecía, tomaba una especie, se metía entre los pasajes, no lo podían capturar jamás. Entonces hizo un mito con aquello. Y bueno, al final, después de la década 60, se mete derechamente al mundo, que por lo demás nunca le fue probado. Yo les quiero contar una historia asociada justamente a lo que ustedes están señalando, porque primero partió como un lanza en el barrio Franklin, pero yo les voy a dar un nombre: el Sindicato del Crimen de Valparaíso. ¿Les suena? No. Bueno, el Cabro Carrera fue parte de este Sindicato del Crimen de Valparaíso, donde se traficaba droga en barco a Estados Unidos, ya en la década del 60. Cuando uno se pregunta, los enemigos vinculados al narco de Estados Unidos, uno podría pensar en Pablo Escobar, en el Chapo Guzmán, pero no, porque ya en la década del 60 el Cabro Carrera fue perseguido por la justicia norteamericana por este tráfico que hacía en este sindicato del crimen y fue extraditado a Estados Unidos, Mira tú, ¿eh? donde cumplió una pena de 3 años. Y él estuvo aprendiendo del delito en Estados Unidos, pero después ¿saben a dónde se va? ¿A dónde? A Italia. ¿Y saben con quién se conecta? ¿Con quién? Con la mafia italiana. Wow. Los reyes del tráfico en el viejo continente.
Ahora, es un referente, Libardo Buitrago, gracias también por estar esta noche. Es un referente, ¿quiénes son los referentes para el cabro Carrera, que cuesta decirlo? ¿Quiénes son los referentes a nivel internacional? En ese momento el delito no tenía figuras relevantes, eran más bien estructuras, pero sin una clara distinción de figuras como las conocemos al día de hoy. Eso le permite al cabro Carrera rápidamente meterse en las ligas mayores. Estamos hablando de un personaje que fue capaz de interactuar. No es fácil llegar a Estados Unidos y desplazar la mafia italiana que estaba operando en Estados Unidos y que por mucho tiempo dominó el delito. Luego aparecieron los colombianos, luego aparecieron los mexicanos, que son los que ahora están dominando la situación. Y en la década de los 70, junto con el cabro Carrera, va a aparecer un personaje que no está muy mencionado, que es Roberto Suárez. Lo tengo que mencionar porque es aquel que hace ostentación de las grandes ganancias del narcotráfico. Y el que le dice a Bolivia, es boliviano, de Santa Cruz, y le dice: yo soy capaz de pagar la deuda externa de Bolivia, que esto en ese momento eran de $5.000 millones. O sea, ¡wow! Esa es la magnitud de lo que estábamos hablando. Entonces, estamos viendo que hay una serie de personajes que abrieron una ruta: el cabro Carrera en Chile, Griselda Blanco en Colombia, Roberto Suárez en Bolivia, pero que están en una retaguardia de lo que van a ser los pasos posteriores y la irrupción de nuevas figuras con una sola condición, y es la capacidad de aplicar violencia al delito del narcotráfico. Característica que no tenían ni Suárez, que no tenía Griselda Blanco y que tampoco tenía en su momento Roberto Suárez. Ya, pero efectivamente el cabro Carrera era un tipo también violento, agresivo. No, operaba en las sombras, digamos. No era el perfil del cabro Carrera ser un tipo violento, sino que muy por el contrario. Era muy condescendiente y muy afectivo, incluso con y respetuoso a la autoridad. Pero ahí yo quiero, de acuerdo al análisis que hace don Libardo, que es interesantísimo, aquí en Chile se dice que el cabro Carrera tiene una influencia delictual para meterse al mundo de las drogas por, ¿se acuerdan ustedes del Perilla? Del delincuente Manuel Fuentes Cancino. Claro, Manuel Fuentes Cancino, que habría sido como el mecenas, el promotor, el que de alguna manera lo habría llevado, viendo las capacidades que tenía para moverse en el mundo delictual, para que se introdujera al narcotráfico. Ahora, ¿en qué se gastaban las lucas? Porque al parecer los narcos de antes no son los mismos que los de hoy. Hoy hay una ostentación, más blin blin, ¿no? Hay mucho más brillo. Antes era más disimulado. ¿En qué se gastaban la plata? El narco antiguo era muy recatado de la opulencia de lo que hacía. Generalmente lo manejaba en el entorno familiar, de la amistad, de la población, la fiesta, la música, la buena comida, ¿cierto? Pero hoy día Donaldo nos puede decir claramente cómo es el mundo del narco. No, es que es totalmente distinto. A don Mario sí, disculpa que no le diga al cabro Carrera, pero yo lo conozco. Don Mario. Yo le digo don Mario, primero porque respeto a un hombre que ya no está entre nosotros. Y segundo, porque lo conocí en otro contexto, en otro sentido. Bueno, entonces don Mario me acuerdo que le encantaban los caballos. Siempre le gustaron los caballos, toda la vida. Y una de las primeras cosas que hizo con su plata, ganada como se la haya ganado, es invertir en caballos. Le gustaba la hípica. Que terminó siendo su condena después. Sí, claro. ¿Por qué? Porque parte de su vida fue, como muy bien representaba nuestro amigo Simón, había sido cartillero. El famoso cartillero. Es decir, paralelo a las carreras de caballo, hay un submundo, que son los cartilleros, que hacen esta apuesta clandestina. Y él había sido cartillero. Entonces siempre quedó con eso de las carreras y le gustaba cuando ya con dinero se iba nada menos que al paddock. Es decir, al sector alto del hipódromo. Del hipódromo, sí. Se iba al conjunto accionista, le gustaba comer ahí. Y en una oportunidad, uno de sus caballos ganó un gran clásico. Y él, irónico. Y él recibió el premio de manos del director de la PDI, don Hernán Meri. No te puedo creer. Sí, era el premio Policía de Investigaciones. El premio Policía de Investigaciones lo ganó el caballo don Mario Silva Leiva, apodado al cabro Carrera. Y el premio se lo entregó en solemne ceremonia, ahí en La Toya. Es el imagen, ¿no? Ahí está. Ahí está la imagen, mira. Ahí está la imagen. Se lo entrega y él va y recibe el premio, el galardón. ¿Cierto? El galardón y tiene la foto también con el caballo tomado las bridas ahí de las riendas. Fue histórico. Y sabía que estaba relacionado con eso, ¿no? ¿Ah? ¿Sabía que estaba relacionado Nelson Meri? Pues bueno, después cuando esto fue un escándalo, porque después don Mario es detenido y la Policía de Investigaciones tuvo que salir a dar explicaciones, pero la imagen para la historia quedó.
Ahí Oye, lo y que pasó sí. es que una semana después de este premio, el cabro Carrera fue interrogado por la Policía de Investigaciones. Viene todo esto de la operación Ana Frank, que es donde es detenido. Y a Nelson Meri le preguntan, ¿usted conoce al cabro Carrera? Y él lo negó. Pero no olvidemos que los secretos a voces dentro de esa época hablaba de reuniones, las fiestas, las comidas, donde muchas veces eran invitadas las autoridades a estos eventos organizados por el cabro Carrera. O cuando se decía que el cabro Carrera entraba como Pedro por su casa por los tribunales de justicia o por las oficinas centrales de la Policía de Investigación. ¿Pero ¿no? qué? Entonces Nelson Meri habría estado invitado a alguna de esas fiestas No, del no Cabro estoy diciendo que Carrera? Nelson Meri. No. Lo que habla es que el secreto a voces daba cuenta de los contactos y los nexos correcto. que tenía el cabro Carrera con los grupos de poder asociados a las policías lo y invitaban, a las pues. autoridades, porque lo invitaban. Lo invitaban, a sí, fiestas. señor, lo Oye, invitaban. Hay un punto Sí. muy interesante que es la validación de estos actores. Toda la historia de estos delincuentes, y globalmente no es una cosa solamente latinoamericana, hace que ellos necesiten una validación social. Sí. Y muchas de las perdiciones de los grandes capos del narcotráfico ha sido porque se han extendido más. Además de la validación social, la validación económica y la validación política, que es lo que finalmente le termina costando a Pablo Escobar la vida porque se mete en política. Si Escobar no hubiera metido la mano en la política, es posible que hubiera Si no estado hubiera vivo. ganado la Pero carrera a caballo. la validación social. Y lo otro que las mujeres también son importantes en la vida, y en eso quería apuntar, Simón, historias de amor ahí importantes para él. Bueno, tuvo 3 parejas como importantes, madres de sus hijos, ¿no? Y sí, lo apoyaron siempre, estuvieron involucradas en lo que él hacía. Sí, eran importantes. Y hay una especie como de leyenda que aparece en una de las pocas biografías que hay sobre Mario Silva Leiva, que se llama Los 100 rostros de Don Mario, de un clásico periodista que se llama Ignacio González Camus, que es una como el año 2003, ¿no es cierto? Hay mucha información, mucha investigación, a mí me sirvió mucho, y cuentan una vieja historia como el año 50, de que el cabro Carrera había tenido líos de falda con unos hermanos que eran unos matarifes de la sección cerdos del matadero, ¿no? Porque el matadero tenía la sección vacunos, que era la más grande, la más importante, la más, entre comillas, prestigiosa, y estaba la sección cerdos, ¿no? Que era Mira. medianamente mal mirada, ¿no? Y estos eran los hermanos Azócar, ¿no? El Toto y el Oscaro, y que incluso se agarraron a balazos, ¿no? Alguna vez. Balearon a Mario Silva Leiva, estuvo grave, pero y él curiosamente sobrevivió a todos los ataques que recibió en su vida, ¿no? Y eso dice el mito que fue por un lío de falda. De falda. Parece que Hace una un rato chiquilla. Cristian hablaba también de las fiestas. de estas fiestas, ¿no? Que eran justamente hechas por el círculo cercano y por el Cabro Carrera, donde estaban invitados también miembros de las policías, Aldo. Pero claro, ¿Tú crees que hubo cierta corrupción en ese momento? No creo que no se hace corrupción. Lo que pasa es que don Mario en ese momento no tenía ninguna orden de aprehensión pendiente. Era un ciudadano común y corriente, por lo tanto podía entrar a cualquier parte. Pero imagino que siempre se sabe Se comentaba. en qué trabaja, qué es lo que hace. Mire, se comentaba. Recuerdo con una oportunidad, conversando con él, le pregunté por los políticos. Le dije una vez, le dije, oiga, don Mario, le dije, ¿a usted nunca le interesó meterse en política? Me dijo, no, mijito, les tengo miedo. Esa es gente mala. Me dijo. Esa gente. Mentira que te dijo eso. Textual. Le dije, oiga, don Mario, le dije, ¿a usted nunca lo visitará? No, mijito, me dijo. No, les tengo miedo, esa es gente mala. Una de las gracias del cabro Carrera es que a él nunca le pillaron droga. Entonces, por Así eso cuando fue. hablamos de la astucia, ¿se acuerdan, por ejemplo, de una de las galerías del centro más conocida? La Copacabana. Dueña del... ¿Quién era el dueño? Don Mario. Don Mario Silva Leiva, el cabro Carrera. Entonces, él fue muy astuto para lavar el dinero de la droga, comprando los caballos, las propiedades, esta gran galería del centro de Santiago, la Copacabana. Y en estas fiestas que él hablaba, justamente, como nadie sabía que estaba vinculado a la droga, políticos, jueces, quizás policías, asistían a estas Sí. fiestas que eran muy similares a las que hacía Pablo Escobar, ¿se acuerdan? Así Claro. es. Oye, Era muy Daniel, y se fueron dando cuenta de a poco que existía esta corrupción dentro de...
Es que, sí, Carabineros, es que lo que investigación. ocurre es que son tiempos diferentes, son tiempos históricos diferentes. Cuando estábamos recién hablando de la mujer dentro de la vida del narco, la mujer siempre estuvo en una segunda y tercera línea. Pero hoy en día no podemos decir eso. No. Cuando encontramos un narcotraficante actual, la mujer no está en segunda ni tercera No. línea, está muy en forma paralela. A la par, O sea, claro. Hasta hereda quizá Exacto, el entonces rubro del esa es una narco. visión. Y si analizamos el tema de las relaciones sociales que habían en esa época, eran también al nivel criollo, ¿o no? Así es, pues. Las fiestas tampoco eran con la opulencia que es hoy en día. No. Estaba el vino, la cumbia, la comida, la buena comida. Y los funerales tampoco, ¿ah? No, porque ese es un Como son fenómeno hoy que día. viene en Chile ya surgiendo del año 2010, 2011, con la muerte de un famoso narco al interior de la población La Legua. Pero ojo que los primeros funerales asociados a balaceras también están asociados al cabro Carrera, porque cuando uno habla de los funerales narcos ahora o de alto riesgo con balazos, fuegos artificiales, claro, ahora hay fuegos artificiales y hay una especie de pirotecnia. Pero en el funeral del cabro Ahí, Carrera ahí está la imagen, de hecho. fueron los primeros funerales vinculados a líderes narcos con balazo al aire. Llegaron narcotraficantes incluso del extranjero para rendir homenaje a este mítico personaje chileno. Así es. Mira. Pero de manera así muy puntual y ya en una manifestación evidente fue el año 2011, ¿ah? Donde hubo una balacera en el interior de la población La Legua y fue una ingesta de licor pero impresionante. Y ahí se da todo el circuito de pasar frente a la cárcel con el Así fue. muerto, hacer una serie de ritual. Bueno, Libardo, de hecho, el cabro Carrera estuvo vinculado con, por ejemplo, el cartel de Medellín, ¿no? O sea, eso es un hecho. Tuvo vinculación. Bueno, eso habla de cómo una persona analfabeta puede tener una interlocución con personas que se dedican a otro rubro de la delincuencia. Escobar parte como un ladrón de autos y luego muta a convertirse en el narcotraficante que es. Pero detrás de Escobar había una estructura que la va a encabezar una mujer que es estudiada mucho en Estados Unidos, se llama Griselda Blanco. Se llama le dijeron durante estuvo vida la viuda negra porque mató ella a sus 3 maridos. No te creo. Lo mató. Y ella tuvo una cosa fulgurante en la política de Estados Unidos es porque ella la detienen, ella es la que invade Miami, es la que le abre a los carteles de Colombia la penetración en Estados Unidos. Cuando la detienen, como una reacción le dice al abogado, oiga, necesito que me consiga 2 personas para que secuestremos a John. O sea, ella pensaba, John Kennedy. John Kennedy, que entonces el abogado le dice, no, espérese. No toquemos esa situación. Ella entonces es la que con la que tiene el primer contacto el cabro Carrera. Y viene una situación de vínculos, yo lo migo de la observación, como cónsul de Colombia me tocó, yo llegué el año 83 a Chile y miraba cosas extrañas. Yo miro los pasaportes, miraba mucho los pasaportes, le hacía el seguimiento, en ese momento era más fácil hacerle un seguimiento a un pasaporte. Y ahí comenzaba a hacerle una trazabilidad a ciertas personas que de Chile pasaban por Medellín. Efectivamente hay un vínculo muy potente entre el cabro Carrera y Pablo Escobar. Uno tiene que poner la figura de Pablo Escobar porque hay otros nombres que son importantes dentro de la estructura del cartel de Medellín. Pero hay una cosa que no tuvo el cabro Carrera y es las cuentas de víctimas fatales que siempre sí se producen con los carteles. Mientras el cartel de Medellín le aporta una fatalidad a la historia de Colombia en muertos violentos, yo no sé si en la huella digital del cabro Carrera haya dado una orden de matar a una persona. Mira. Bueno, es decir, esto estamos hablando de un tipo de personas con vínculos en el narcotráfico con una huella digital distinta. Uno se imagina que alguien para sentarse en el líder de un cartel tiene que ser disuasivo. Pero Silva tenía otra disuasión, que no era la de utilizar el fuego, la capacidad de fuego para seducir o voltear a los carteles o saldar cuentas. ¿Ustedes vieron que no lo vinieron a perseguir? Pero a diferencia de hoy, que mataron a la primera, ¿no? Es que no sé, claro. Crímenes Sí, por encargo, claro. alto poder de fuego. Sí, pero es que hoy en día bandas hay una organizadas. competencia y en ese tiempo no había competencia. Se peleaban Él entre era ellos. el único capo de la Claro. droga que existía en Chile y no tenía absolutamente ninguna competencia, por lo tanto la violencia no era, pero ahora, hoy en día, los grandes carteles luchan por la existencia, El territorio. el territorio. Y Entonces, además que don Mario siempre consideró que era de ordinario andar con armas. Hacia. Sí, él consideraba que eran los que andaban con armas, ya sean armas blancas o armas de fuego, eran ordinarios. Siempre lo consideró gente de baja estofa. Él nunca requirió portar armamento de ninguna especie para enfrentarse
al mundo y a la época que él le tocó vivir. Por eso, A pesar- por eso su hijo actúa igual, porque Así era la es. misma escuela, la vieja la misma- escuela, con Mario Mateo. Mateito. Que usted Sí. le dice Mateito, Bueno, yo le digo hay- Mario Mateo Silva. Ahí hay un Que- Silva Soto. Claro, que en el fondo es la antigua escuela del narcotráfico. Es que así era. Es que Mateito saca la escuela, Mateito porque así se la apoda. Sí. Así se lo conoce en el mundo más cercano y también en El área. Ahora, Aldo, Así tú es. que conociste al cabro Carrera, Sí. el hijo, hay una historia, pero todos tienen historias súper duras, hay que decirlo. O sea, también el hijo fue criado por un par de abuelitos, después quedó huérfano y como a los 16 años se vuelve a encontrar con su padre, Así es. ¿no? Y ahí empieza esta relación y él a meterse también pero eran muy distintos ellos. Es que había otros códigos. Había una especie, era muy antiguo, no quiero ser el símil, pero era muy parecido a la antigua, a la honorable sociedad. Había muchos códigos de la honorable sociedad, de la mafia siciliana, que habían cosas que no se hacían. Un caballero del delito jamás se ensuciaba las manos con sangre. Oye, el hijo que tiene 71 años, Sí. ¿eh? Y que está detenido, como decíamos. ¿Sí? Esos códigos antiguos que jamás un caballero del delito, si se puede, aunque parezca en cualquier sentido, un caballero del delito, jamás va a portar un armamento, jamás va a herir, jamás va a mandar a matar y jamás va a caer en conducta como la extorsión. Eso no lo hacía, lo repugnaba y al punto que despreciaba a quienes portaban armas. El hijo del cabro Carrera cae junto con él en la primera detención del cabro Carrera asociada a esta operación Ana Frank. Ahí caen por asociación ilícita, que es finalmente donde se descubre, llamémoslo, el pequeño imperio que había construido nuestro país con los caballos, con la galería del centro de Santiago. Y con algunos Y en moteles. este caso, él después, cuando queda en libertad, ahora venía operando hace 2 años en esta red criminal, donde nuevamente, cuando es detenido, a él no le encuentran nada de droga. Lo que sí se pudo confirmar con seguimiento, la nueva tecnología, es que era parte de la organización porque hubo seguimiento, escuchas telefónicas, pero ¿saben qué mantenía dentro de su cultura aprendida de su padre? ¿Qué cosa? La plata la guardaba dentro de los zapatos. Fajos de billetes guardados adentro de los zapatos, ¿Y su papá hacía lo mismo? no necesariamente lo mismo, pero no confiaban, por ejemplo, los bancos. Ah, claro. Otra particularidad, las joyas de oro. Sí, Le Le gustaba encantaban los relojes y las pulseras, todo lo que tuviera que ver con el oro, pero el oro pesado, ese que te pesa en la mano. Ya, pero eso, a diferencia de los narcos actuales, era por tener cosas valiosas, no por mostrarlas, ¿no? Sí. ¿Esa es la diferencia? Es que ahí viene dentro de la línea de validación y de superioridad donde ellos se mueven, la ostentación es figura importante. Es decir, yo ostento porque tengo. Y esa es una clara demostración de fuerza. No dice, bueno, como una situación reloj, de mano, claro. un reloj puede ser, es ostentación, pero es también fuerza. ¿Quién Tengo tenía el oro en dinero. la década del 70, en la década del 60, en la Claro, década del muy 80? difícil. ¿Quién podía tener una pulsera gigante A lo con sumo tenerlo iniciales en los incluso? dientes, era lo No, único claro, de oro claro, que podía tener. Oye, ¿y todos los hijos se metieron en el narcotráfico, Simón, según tu Yo investigación? entiendo que de una u otra manera se vincularon al mundo. ¿Cuántos del hijos crimen. tuvo? Tuvo, si no me equivoco, 6. Seis. 6. hijos, sí. pero las mujeres se han mantenido un poco más alejadas. Pero los varones sí. Ahora bien, don Mario siempre le gustaba esos temas de andar por la plata encima, sí. Y siempre billetes de baja denominación. Por ejemplo, cuando llegaba a cobrar los arriendos esta galería que está ahí en calle San Antonio, típico, de repente llegaba alguien, don Mario, tengo un problema, ¿me puede dar unos 15 días El más? arriendo. Las ventas han estado malas. ¿Qué te pasó? Mijito, ¿qué pasó? A ver. Entonces, como era así, tan medio campechón, y siempre con un jockey. Siempre con un jockey. Igual que tú con el sombrero. Con la diferencia que yo no tengo ni la cuarta parte de la luca, pues bueno. Claro. Entonces llega, ¿qué te pasó, mijito? Entonces, don Mario sabe que está mala las ventas y tengo un hijo enfermo. ¿Qué tiene, mijo? Neumonitis. Y se metía la mano al bolsillo, sacaba un puñado de billete y ya, anda a comprarle remedio. Y el arriendo, ya vemos después 15 días más. Y se iba. Otra vez el padre Hurtado. Ah, Entonces, ojo. pero es Aldo. que era así, pues, hombre. Ya, yo no estoy haciendo una apología del delito ni del delincuente, Sí. pero sí que estoy exponiendo al personaje como era. Ya, pero en todo caso, durante la dictadura, Daniel te preguntaba con respecto a cómo se desarrolló el narcotráfico. Tiene que haber sido un periodo, digamos, me imagino que un poquito más restrictivo para ellos, ¿no? Es que, mira, es que nosotros tenemos que, para poder entender el narcotráfico en Chile, hay que entender cómo ha ido desarrollándose cronológicamente a lo largo de nuestra historia. En la década del 60, en algunas partes del norte de Chile, la droga, la cocaína, era algo usual en las fiestas. Sí, señor. Sobre todo en los locales de alcoholes.
Imagínense. En el puerto de Valparaíso. También. Y a medida que avanzan los años, en el 70, en el 80, ¿cierto? En que consideramos, y todavía, yo ahí estoy discrepo absolutamente, cuando dicen, no, si Chile todavía es un país de paso de la droga. Esa concepción era la antigua, cuando queríamos, en el fondo, dejar el narcotráfico bajo la alfombra. O sea, hasta el día de hoy las autoridades dicen que somos un país de tráfico todavía. Es que esa es la concepción equivocada, porque resulta que el tema hoy en día nos deja en evidencia que esto nunca fue de paso. Bueno, dicen que en el año 73 Chile podría haberse convertido en una potencia en la Absolutamente, absolutamente. Si somos países que limitamos con los grandes productores Así es. de droga, Está rebotando, ¿no? es como, pero siempre la parte política quiere dejar como de lado el tema del narcotráfico. Y hoy día estamos enfrentando una situación que es compleja. El nivel de agresividad y de violencia en el que hemos llegado, recién ahora, después de tantas décadas, estamos tratando de colocarle un paralelo. ¿Cuál es tu Ojo. análisis con lo que está pasando hoy día a propósito? Yo creo que esto fue una política de Estado con todos los gobiernos ineficientes, porque aquí no podemos llevar el tema del narcotráfico a un problema policial, aquí es una política de Estado y ha fracasado. Hoy día se están tomando medidas para tratar de revertir esto, que es muy difícil, porque imagínense, hay un artículo recién de la PDI que habla de que durante estos 5 meses se han detectado casi 3.000 puntos de venta de microtráfico y quedaron pendientes 1.700 del año anterior. Estamos hablando de 5.000 puntos de microtráfico, o sea, y la PDI tiene 400 PDI para combatir el microtráfico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Frente a un fenómeno delictual. Imagínense el mundo que lo mueve, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el medio ambiente, y nosotros tenemos uno de los grandes problemas aquí en Chile. Mira, Simón, Ahora, ¿sí? sí, yo siento que es un tema muy complejo y muy delicado porque tiene que ver con algo que decías tú antes de empezar el programa, que es como con... o sea, yo siento que el narcotráfico responde como a los apetitos humanos y eso es algo como fundacional de nuestra complejidad humana, ¿cachai? Entonces, sí, existe... narcotráfico siempre ha existido, como han existido otra clase de ilícitos, pero también tiene que ver con que nosotros los seres humanos estamos expuestos en nuestra hambre fundacional, tiene que ver con ¿cachai? Con lo prohibido de alguna manera, ¿no? La ficción literaria siempre ha trabajado con eso, ¿no? Con la zona oculta, oscura, ¿no? Y por eso yo creo que nos es tan atractivo este tipo de historia, ¿no? El Padrino, Sí, la claro. historia de Cabro Carrera, ¿no? Porque tiene que ver como con algo que es muy complejo, ¿no? Y que está en Si tú quieres que el hombre haga algo, prohíbeselo. Si tú quieres que el hombre haga algo, prohíbeselo. Claro. Si no, pregúntale a los norteamericanos en la década del 20 cuando sacaron la ley seca. Y gracias a eso, Alfonso Capone fue lo que fue. ¿De dónde viene la preocupación? Porque el desarrollo y el crecimiento económico de Chile no solamente se ve en los edificios, en las autopistas, no. Tiene un correlato lateral que es la alta cantidad de dinero que se puede adquirir drogas y una demanda por esa droga. Esas dos cosas son juntas y lo que no hemos visto es que en las últimas 2 décadas Chile ha incrementado la compra de la variedad de drogas porque uno abre Chile y encuentra cocaína, heroína, marihuana en todas sus Pastillas, pastillas, ¿no? éxtasis, sustancias de toda su variedad. ¿Y qué nos está diciendo eso? Es que Chile, en el discurso de que era un país de tránsito, discurso que se cayó y ya somos un país de alto consumo. De tránsito importante por lo siguiente, y es la gran cantidad de seguridad en torno a los puertos internacionales, le da un valor en los mercados de llegada. En Italia, en Europa, en Estados Unidos, valoran mucho, aunque sea el 5% de las cargas que se controla realmente en Chile, pero la valoración de las fronteras, que es una frontera segura la de Chile, es lo que hace muy atractivo hoy para los carteles internacionales de la droga, efectivamente el paso de la gran cantidad, es decir, estamos hablando de toneladas, pero están quedando aquí 200 kilos, 100 kilos, 150, que se van quedando y la pregunta es, ¿y en dónde se queda? ¿Quién consume? ¿Tiene Chile capacidad económica para ese consumo? Y la respuesta es sí, sí hay capacidad económica para eso. Es que se dan los dos fenómenos. Uno, el consumo que hay y el mercado que hay en nuestro país. Hace un par de días, la Policía de Investigaciones detuvo a una banda que operaba a través del teléfono celular, el Cyber Day, Sí. de la droga. Sí. O sea, y que no es cocaína. Estamos hablando de pastillas, de éxtasis, de también papelillos que son finalmente ácidos que uno se pone debajo de la lengua. Estamos hablando de otro tipo de drogas que ya se están importando a nuestro país porque el consumidor ha mutado.
pero otro es también el alto costo que ha alcanzado el valor de la droga en Europa o en Estados Unidos, que ese mercado también le interesa al narco chileno, porque eso es el dinero que finalmente después le permite acá comprarse el auto de alta gama, como se conoce, el auto de lujo, comprarse parcela, hacerse casa en la playa, pagar cirugía estética a las mujeres, porque así funciona Ahora, esta nueva organización criminal de la droga en nuestro país, que es el lujo, la ostentación, el poder de fuego y decirlo y anunciarlo por redes sociales. No, y también, bueno, lo que hemos visto en el último tiempo, que en imágenes que estaba viendo precisamente las imágenes de estos funerales con balazos, que ha sido todo muy polémico, prácticamente tomándose los barrios, y ahora con vigilancia precisamente de la autoridad, pero no pueden hacer mucho Sí, ellos, ¿no? lo que ocurre es que tú tocas un punto que es importante y lo hemos conversado acá. El recato pasó a ser, el recato era sinónimo también de poder en su época, pero el poder se manifestaba de otra Que forma. tenían información, que era valiosa en esa época. Y de conexiones, Claro. información y conexión. Hoy día la ostentación está asociada al poder y el poder en un funeral narco está por la simbología, por el ritual, por el disparo, por la música, ¿cierto? Por la irreverencia contra la autoridad. Eso es signo de poder. Este territorio es mío y yo lo controlo y la autoridad no llega. Por lo tanto, el Estado va en retroceso. Esa es la diferencia. Hace un par de años vino un importante escritor mexicano que se llama Yuri Herrera, que ha escrito mucho sobre el mundo del narco, ¿no? Y vino a dar una ponencia a una universidad. Y él decía algo que a mí me hizo mucho sentido. El análisis que él tenía era que de alguna manera el mundo narco, específicamente en México, pero creo que es extensible a otras latitudes, de alguna manera pone a prueba lo que va a pasar después, como en el modelo del capital, ¿no? En el modelo capitalista, ¿no? Entonces, el narco, como no tiene reglas, no tiene fronteras y tiene a su haber el crimen, pone en marcha, ¿no es cierto?, un modelo de venta brutal, ¿no? Entonces le lleva a la delantera al mundo, ¿no es cierto?, del capital, y eso creo que es crucial para poder entender Sí. por qué llega hasta donde llega, por qué es tan potente. Es que es una ¿cachai? cultura diferente a la cultura establecida en nuestra sociedad. Los narcos tienen su propia cultura, porque en México está incluso la música, el narco corrido. Sí. En Colombia está la propia música vinculada también y asociada al narcotráfico. Y en Sí. Chile también ya llegó la música, el trap, por ejemplo, con determinados grupos musicales que le cantan a los narcotraficantes chilenos. Pero, por ejemplo, Leonardo, los narcos, por ejemplo, en Colombia, ¿son así como los chilenos actuales? ¿Son igual de ostentosos, por ejemplo? ¿Le gusta la misma ropa? ¿Le gusta la misma música? O el balazo, La también los funerales. ostentación, más que por la ropa, es por la riqueza en términos generales. Un narco que se respeta en Colombia hace ver que tiene propiedades, que tiene edificios, pero fundamentalmente que tiene un contingente de personas a su servicio. La obtención viene por ese lado. No le interesa tanto la marca, probablemente. Y lo segundo es la mujer objeto. Y ahí viene cómo ellos van eligiendo mujeres que con cirugía van perfeccionando o van seleccionando reinas de belleza. Esa es la demostración de la ostentación. Es una ostentación a través de la mujer, es una ostentación a través de la riqueza, pero es riqueza impresionante. Es decir, uno mira las incautaciones que le hacen a través de la Oficina de Lavado de Activos y ve la cantidad de recursos que tiene. En Colombia es posible que anualmente entre una cifra que es la siguiente: 20.000 millones de dólares para las mafias de narcotráfico. Esa es la cifra Ingresan. Que me está... anual. ¡Uy, qué locura! Anual. Pero no Es olvidemos que estaba pensando en la actriz esta, la de Chapo Guzmán. Kate del La ley del Castillo. Castillo. La Por Kate del ejemplo, Castillo, ahí sí. tienes un referente de lo que tú estás hablando, ¿no? Bueno, la que ahí se la ha pasado dando explicaciones por un intento, yo no sé si iba a trabajar para el Chapo, la película, en fin, pero es una seducción de mujeres bellas con que lo tienen todo y de pronto aparece un personaje, no sé si ustedes lo han visto al Chapo personalmente, un personaje unos 50, muy bajito, requete feo. Pero ojo, que Pero algo debe tener. Cuidado algo que debe acá tener, habemos alguna tres gracia. chicos acá. algo debe tener, ¿saben por qué? Porque, bueno, no olvidemos que el Chapo Guzmán, y ustedes lo deben saber, su gran sueño, porque hablando de los lujos y todo, el gran sueño de este personaje mexicano, hoy condenado en Estados Unidos, extraditado incluso, tenía su gran sueño de hacer una película. Él Sí. quería transportar su historia, trasladar su historia al cine, muy similar como lo logró hacer Pablo Escobar, donde hubo series, hubo películas, entonces él quería ser como Pablo Escobar.
Y ahí se habría contactado con Kate del Castillo. Y con Champagne. Con Champagne, pero Kate es la que conecta Sí. a Champagne. Pero el Chapo conecta, Esa es la foto, mira. se conecta, ¿saben cómo? Primero con mensajes románticos a través de Twitter, donde el primer Twitter de Kate del Castillo está asociado a la justicia y la autoridad mexicana haciendo una crítica y asociándolo al Chapo Guzmán. Y como hace ese nexo, el Chapo Guzmán lee el Twitter, o sea, las nuevas tecnologías asociadas al narco, y le respondió. Se conectan, se juntan. Pero hay un detalle en esa historia. ¿Cuál? Chapo Guzmán era casado. Ah. Y no se olviden que su actual señora, Emma Coronel, también reina de belleza, es ahora la nueva protagonista porque se dice que odia a Kate del Castillo. Ella tiene el control ahora de lo que podría ser la película que quieren hacer del Chapo Guzmán. Está celosa de Kate del Castillo. Y además, en este caso, ella, Emma Coronel, sería la que habría heredado todas las riquezas del Chapo Guzmán mientras él pasa el resto de su vida Herren, en la cárcel. en el fallo, en el juicio, cuando fueron apareciendo las amantes del Chapo, la señora miraba al Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán, toda la audiencia estaba, o sea, el pánico que le dio No te queda otra, a claro. este brutal criminal, porque este compadre Es bravo. bravísimo. Quedó chiquitito, digamos. Claro. Y en el patrón de Escobar y del Chapo Guzmán se da cuenta el rol que juegan las mujeres. Escobar le temía a su señora Y a su mamá. y a su mamá, y el Chapo Guzmán a esta señora. Entonces, cuando las personas, había una diputada que había sido diputada por Sinaloa, y comienza a narrar cómo había sido la relación, ella lo mira, lo fulmina, y este compadre comienza así. Achicarse. Entonces se da cuenta de la importancia que es la cárcel para que no lo saquen, porque quizás qué le pasa afuera con la señora. ¿De qué te ríes tú, Aldo? Lo que pasa es que hay una... Yo me acuerdo siempre las típicas peleas de las mujeres de reja. Ah. Entonces, uno de repente está frente afuera de las unidades penales y típico que pasa, que llega la señora y se encuentra con otra en la fila y dice, ¿y tú a quién vienes a ver? A Sultanito. ¿Y tú? También. A Sultanito. No. ¿Y tú quién eres? Y yo soy la señora. Oh, yo también. Ah, esto pasa, sí. Pero Pasa obvio. todos los días. Mucho. Claro. Pasa todos los días. Y entonces, ¿Y ahí se agarran de las mechas? la solución es de otro calibre. Sí. Ahí las damas se enfrentan de otra forma. Y ahora hay que pararse que con el varón. O sea, Y la que entra a ver. Acá el tema es que estas dos mujeres que veíamos en pantalla, ahí, a Emma Coronel y Kate del Castillo, es lo que se asocia a ese nuevo narco Ahí está, que tiene mira. que ver con la ostentación. Narcos chilenos que se ha sabido, por ejemplo, que como buscan emular a las mujeres de los narcos de carteles extranjeros, también las llevan a las cirugías plásticas y a cirugía estética, porque la mujer se transforma en un objeto para el narcotraficante. Y que él sabe que ella también puede heredar ese territorio una vez que él pueda ser detenido Pero no se eventualmente. siente en segunda ni tercera No, línea. ella está ahí. Ahí, a la Ah, mano. mira. No. Pero en el caso de Emma Coronel, por ejemplo, Cristian, te pregunto. Mira cómo está vestida. Ella, ¿tú crees que Como modelo. enamorada, como dice estar del Chapo Guzmán, está triste por la situación que está viviendo La su semana pasada acá en su pareja? Chabelo. La pregunta Me está encanta, me buena. encanta. O sea, Emma Coronel hablaba de que en varias oportunidades de la situación psicológica que estaba sufriendo el Chapo Guzmán, porque la cárcel donde él estaba recluido en Washington durante el juicio era de 3x3, donde le pasaba, él tenía 1 hora de las 24 derecho a ver la luz día. No sabía el horario que había porque no había ventana. El tipo ya empezaba a escuchar voces, el tipo recibía la comida por una bandeja, por una rejilla, ahí le pasaban la bandeja. Él no tenía contacto con otros presos, por lo tanto el tipo empezó a escuchar voces, a sufrir delirio, y Emma Coronel salió en defensa a hablar frente a los tribunales de justicia norteamericanos para pedir por los derechos humanos de su marido. Oye, siempre he tenido la duda, a lo mejor no sé si será muy tonto lo que voy a preguntar, pero siempre he tenido la duda si estos grandes personajes del narcotráfico son drogadictos, son adictos o no necesariamente. No necesariamente. La Es muy, mayoría... es muy tonto lo que acabo de No, preguntar. no. Gracias. Y es, Todo bueno. por ejemplo, la fractura del cartel de Medellín se da cuando Carlos Leder comienza, que es el personaje que comienza a hacer los grandes transportes, se mete en el vicio y Escobar lo entrega. Escobar le hace... serio? Llama a la policía y le dice, mire, Leder está aquí porque necesitaba zafarse, no le gusta eso. De Escobar se dice que tenía inhalar algunas cosas de marihuana, pero no tenía el vicio. También al Chapo Guzmán se le da esa condición. Entonces, es importante por lo siguiente, que si caen, que fue lo que le pasó a Leder, en el consumo, el negocio se les daña. Se les daña.
y comienzan a haber situaciones extrañas porque se vuelve un consumidor y no se vuelve un empresario del narcotráfico. Pierde el control. Y el dueño del negocio siempre tiene que mantener el estatus. Por lo tanto, él tiene que mantener esa apariencia de que el negocio es su negocio, su trabajo, y otros son los que tienen que consumir. Que consumir. Ese es el Claro, tema. y es una empresa, o sea, es un emprendimiento, un negocio. Y el negocio no se puede poner en peligro si esto tiene que ver, yo creo, con dinero, no con ganancia. Así es. Eso es lo que importa, ¿no? Así es. Tú ves la Entonces, fiesta de los narcos, ¿cierto? Tú ves una mesa larga, ¿cierto? Generalmente la distribución está la langosta a los costados, la carne un poco más al centro, y al medio los platillitos de porcelana con los zorritos blancos que no son precisamente azúcar flor. Entonces, claro. Bueno, es por eso que Claro. hay que poner un freno también a este fenómeno que está dando en nuestro país, porque es importante que frente a lo que estamos viendo, a lo que estamos conociendo, a lo que está ocurriendo con el alto poder de fuego de estas organizaciones criminales que emulan, por ejemplo, ahí a Pablo Escobar, a Chapo Guzmán, es donde finalmente la estrategia policial, el foco se tiene que poner justamente en estos funerales narcos, en estos funerales de alto riesgo, en esta gran cantidad de remesas de dinero que trae finalmente aparejado el tráfico de drogas. pero yo quiero decir algo. Diga. Pensé que iba a hablar mucho menos y parece que he hablado mucho. Entonces me dicen si Dale, no, dale. No, no, dale no, nomás. ya, perfecto. Dale. No, es que, claro, por una parte como que sí, está bien que el foco esté como en los núcleos delictuales, ¿no? Pero el problema no es únicamente eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se corta, por ejemplo, ¿no? Por arte de magia se corta el tema del tráfico y todo eso? La cantidad de gente enferma, ¿no es cierto? O sea, adictos y todo lo que provoca la cadena del narcotráfico, ¿quién se hace cargo? O sea, eso también Buen punto. es una reflexión muy compleja. Por eso es un ¿cachai? problema de Estado. Pero sí, pero alguien tiene que hacerse Ya, Pero cargo. también, te digo una cosa, pero ese- también ese es un problema problema- de salud. Pero ese ¿Cachai? problema- Ese problema en es una conjunto. epidemia. Ya, pero ¿cachai? ese problema, yo Estado, yo gobierno, ese problema, dámelo. O sea, ok, cortemos el narcotráfico en Chile, yo quiero ese problema y lo soluciono. Claro, pero pero- creo que es un buen problema, a eso voy. Pero si el Estado trafica, pues. ¿Cómo el El Estado trafica todos los días. ¿Cómo? El Estado trafica. El Estado te cobra un impuesto especial por una droga legal que es el cigarrillo, sabiendo que mata a miles de personas de cáncer de pulmón todos los años. El Estado lo sabe. Y el Estado te cobra un impuesto especial para que tú te mates consumiendo cigarrillo. Y el Estado trafica cuando te vende alcohol, que también es una droga peligrosísima, que mata a miles de chilenos todos los años. Buena mirada, productores me bajo gustó. condiciones. ¿Y el Estado qué hace? El Estado te incentiva, el Estado permite que te publicites en la televisión alcohol, el Estado te estimula muchas veces, hace fiestas, donde van los alcaldes a inaugurar las fiestas relacionadas con alcohol, que es droga. El Estado trafica en Chile y en todo el mundo con drogas permitidas, que son el alcohol y los cigarrillos. Pero eso Esto está es un problema establecido global, por ley, pero andar con La armas, solución es global. matar Sí. vinculado a la droga es otra arista también. O sea, Sí, pero- son drogas legales y eso está establecido. Y finalmente así funciona el sistema. Pero estamos hablando de que no podemos permitir que una droga que está considerada ilegal o varias drogas, uno ande con armas matando gente, Eso es matando otra inocentes, cosa. apoderándose Eso de es los otra barrios, cosa. las esquinas. La- Dame un el segundo, arma es distinto. dame un segundo. Yo sé que hay una definición aquí personal, mi querido Aldo. Tenemos que hacer una pausa, pero muy cortita. Seguimos en esta interesante conversación. Ya volvemos. No culpes a la noche. Bueno, partimos hablando de la detención del hijo del cabro Carrera. Hemos terminado hablando de la narcocultura en Chile, en Latinoamérica, pero nos queda muy poquito tiempo. Pero Daniel, te pregunto, da la sensación en la ciudadanía que la batalla contra el narcotráfico está perdida. Yo creo que no está perdida porque hoy día cambió el enfoque. Cambió el enfoque a un enfoque integral, sistémico y permanente. Lo que antes siempre estuvo radicado en la parte policial. Hoy día vemos que el gobierno se está preocupando de lo social, de lo policial, o sea, se está estableciendo en el fondo una política de gobierno. ¿Crees que esa es la forma? Yo creo que sí, si no hay otra en este minuto. La mala noticia es que el narcotráfico crece todos los días, que este es un problema global de 4 Que ha variantes. existido siempre, ¿no? Es un problema de salud pública, es un problema económico, es un problema financiero, es un problema de seguridad. Que tiene demasiada que tiene arista. demasiada. Y lo que Exacto. estamos viendo es que a nivel mundial hay una demanda por narcóticos. Porque sí. Sí, para terminar, recomendamos este libro entonces de nuestro querido Simón Soto. Gracias Sí. por venir al Va programa. a salir en toda Latinoamérica ahora por buena. Bordes, que es una colección de Planeta, que Latinoamérica Buenísimo. y España ahora en el segundo semestre. Y nosotros lo estamos regalando por las redes sociales. Gracias, Aldo. Gracias, David. Daniel. Daniel, Simón, Libardo,
Cristian. Nos vemos en otro Vayan a programa. acostarse porque tienen que irse al El matinal. matinal. Gracias, Katy. Gracias a ti, Cristian. Gracias a Chao. ustedes. Que le vaya muy bien. Chao, chao, gracias.